con una nueva entrevista para el taller de evaluación en contextos no presenciales del CIED UNSJ, Magíster Emice Carmona, con la presencia de la profesora Ivana Merlo, especialista en docencia universitaria recientemente de nuestra facultad, y quien nos va a contar, por un lado, su experiencia, ¿no? Hola Ivana, ¿cómo estás? Hola, buen día, Mins. Bueno, muchas gracias por este diálogo y por esta oportunidad de compartir mi experiencia. Sí, Ivana, nos interesaba en esta época de enseñar y aprender en épocas de pandemia, tu testimonio desde el punto de vista de la experiencia que has tenido como profesora en las cátedras en las cuales estás trabajando dentro del ámbito de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, y cómo hiciste para evaluar en este semestre en un contexto de no presencialidad. Y a su vez, también nos interesa que nos cuentes tu experiencia como alumna de posgrado en especialización de docencia universitaria, donde fuiste evaluada en tu examen final de esta especialización. Sí. Te doy la palabra. Bueno, gracias. Te comento principalmente con respecto a esto último, mi experiencia en la evaluación de mi trabajo final de la especialización estuvo pensado en un primer momento desarrollarse en la modalidad presencial, y gracias a los acuerdos que establecimos con los docentes, con la directora de posgrado de la facultad, pudimos ser evaluados y evaluar nuestra propuesta en base a esta modalidad. Fue una experiencia muy buena, satisfactoria, porque pudimos concretar, ¿sí?, esta etapa de formación que habíamos emprendido hace 2 años, que teníamos el temor en un primer momento de que no iba a poder ser posible dado el contexto, ¿sí?, de darle la finalización a este trabajo que, bueno, veníamos desarrollándolo hace tiempo. Durante la situación de comunicación, porque en realidad eso es lo que yo lo observo y lo significo, de este encuentro de comentar mi trabajo que había pensado y diseñado, fue una comunicación que tuvo algunos inconvenientes técnicos, pero pudimos establecerlo. Fue la verdad que muy satisfactorio, porque fue un encuentro, un diálogo con las profesoras, ¿sí?, que pude comunicar mi propuesta que fue diseñada, y bueno, y pudimos establecer esta ida y vuelta con respecto al diseño de la propuesta, y también así pensando lo que estaba aconteciendo, ¿sí?, en esta situación, cómo podía reajustar mi propuesta a este contexto, ¿sí? Muy interesante. Y a estas situaciones que se presentaban, ¿sí? Así que esa experiencia, la verdad que fue muy buena, muy importante también de transitar y de finalizar. Bien, y con respecto a mi experiencia en las cátedras como docente, trabajo en el profesorado de matemáticas y en el profesorado y licenciatura en ciencias de la educación. También considero que son muy buenas, han sido muy buenas las experiencias, a pesar de que ha sido todo un proceso de ir generando estos encuentros con los estudiantes en base a esta modalidad. Hemos ido probando distintas plataformas, distintos espacios, ¿sí?, para poder establecer este encuentro con todos en función a las disponibilidades que cada uno tenga.
también fue un proceso que implicó muchos aprendizajes por parte de nosotros, porque tuvimos que readaptar propuestas que estaban pensadas en la modalidad presencial, el cara a cara, para poder ir repensando, ¿sí?, otras estrategias y estas otras modalidades de encuentro, porque también vale destacar que estos encuentros que nosotros podíamos proponer en la cátedra, algunos consistían en videollamada o videoconferencia, que algunos estudiantes no estaban con las posibilidades de acceder, ya sea por no contaban con la disponibilidad de tiempo y de espacio, ¿sí?, por esto de que su ámbito familiar es compartido, ¿sí?, con el resto de los integrantes, entonces no podían tener la atención que así se requiere como para poder participar, o también en otras circunstancias que ha sucedido que no tenían la disponibilidad para poder acceder, ¿sí?, a estos encuentros de videollamadas o videoconferencias. Entonces acudíamos con algunos grupos y con algunos estudiantes directamente por llamada de teléfono, ¿sí?, o audios por WhatsApp. La evaluación fue pensada como este instrumento que me permite reajustar las prácticas, ¿sí?, en función a cómo se iban desarrollando las actividades que hemos propuesto a lo largo de este recorrido, ¿sí? Entonces fue una evaluación en proceso que hemos permitido como distintas estrategias, ¿sí?, habilitado distintas estrategias para poder ofrecer a los estudiantes como distintos modos de acercamiento a estos objetos de conocimiento que nosotros proponemos desde las cátedras, ¿sí? Con esto quiero decir que generamos guías de lectura, hemos generado trabajos prácticos que consisten en la elaboración de un informe de lectura, ¿sí?, prácticas que van desde lo individual hasta lo grupal, participación en foros de discusión. Y ahí me pareció muy interesante esta práctica porque tuvimos que alfabetizar en cierta medida sobre lo que consiste participar en un foro de discusión y esto de establecer un diálogo, una comunicación en la modalidad escrita, ¿sí? A veces estamos un poco más habituados en entablar una conversación y un diálogo así de manera verbal. Por último, también hemos propuesto prácticas de evaluación que consiste en una monografía, ¿sí?, en la cual tienen que abordar un tema integrador y también en función a cierta observación de trabajos de campo, ¿sí?, que se llevaron a cabo por medio de entrevistas y encuestas. Muy interesante esto de que el alumno sea protagonista y se vaya alfabetizando en lo que es generar ensayos, narrativas y también en la construcción del conocimiento en los foros colaborativos, ¿no? Esta importancia de darle un espacio individual como un espacio grupal colaborativo desde el metamodelo del aprendizaje inverso, ¿lo planteaste? Sí, siempre en base a este metamodelo que permite en cierta medida un acercamiento de estos contenidos que proponemos y ya después cuando hacemos el encuentro docente-estudiantes vamos trabajando con mayor detalle, énfasis sobre aquellos cuestionamientos, dudas que realizan los estudiantes
conocieron a través de la lectura. Bien. Eso también fue como todo un proceso de poder habituarlos a estas dinámicas de trabajo, porque me pasó el primer tiempo que los encuentros tenían expectativas de que fueran una clase expositiva, ¿sí? Una conferencia, ¿sí? Claro. Por parte de mi parte. Claro, y este cambio de modalidad para ellos era realmente, estando acostumbrados a veces a la modalidad magistral de las universidades, cuando llegan a estas instancias con profesores que mostramos otro metamodelo donde el profesor va guiando, acompañando, realizando materiales y contenidos dirigidos para que el estudiante primero los vea en su casa, los analice, los profundice, saque sus ideas fuertes. Sí. Esperan a veces cuando llegan a ese momento de encuentro seguir escuchando a la profesora, al profesor, y en realidad cuando se abre el micrófono quedan como sorprendidos que se les dé el poder de la palabra, ¿no? Exacto, sí. Es así, pero bueno, pero todo ha eso sido es una lo instancia fundamental, ¿no? De que sean protagonistas. Exacto, sí. También eso nos ha llevado a que siempre estemos preguntando cómo se sienten con la propuesta, con las actividades, ¿sí? Para ir retroalimentando nuestras prácticas, ¿sí? Sí, ¿no? Cuán importante no solo la presencia cognitiva, sino también esta presencia social del docente, que trata primero de ahondar en su contexto a los estudiantes a niveles emocionales también, sociocognitivos, cómo se están sintiendo con las prácticas, cómo están, si realmente la consigna que uno dio está llegando como uno lo esperaba, y que estas devoluciones y retroalimentaciones de ellos y de ellas nos hacen que a veces hasta rediseñar nuestras propias consignas e irlas adaptando en función de sus necesidades. Tal cual. Sí, eso también es lo que nos sucedió, que tuvimos que repensar algunas consignas porque apelaban a una complejidad de actividades, ¿sí? Que fue necesario, reajustarlos en función a cómo se iba dando el desarrollo propio cognitivo, por así decir, de los estudiantes, ¿sí? Bueno, Ivana, es muy enriquecedor tu planteo, muy interesante también tu experiencia como alumna de la especialización. Y si tuvieras que darles un mensaje sobre el tema de evaluación a los docentes que van a realizar este taller de evaluación en contextos no presenciales, porque lo vamos a construir entre todas, entre todos, ¿qué les dirían para animarlos o animarlas? En primer lugar, esto de reconocer que la evaluación es el instrumento que nos permite reajustar nuestras prácticas de enseñanza en función al perfil o los perfiles de nuestros estudiantes, ¿sí? Que son prácticas que están situadas, ¿sí? a este contexto y también a las características propias de nuestras estudiantes y de las posibilidades que también nosotros podemos generar en nuestras propuestas, que es un instrumento muy valioso, ¿sí? Y que siempre estamos reconstruyéndolo, ¿sí? Y que este proceso enriquece nuestras prácticas y nuestra formación. Bueno, Ivana, muchas gracias por tu tiempo. Te invitamos a participar en el taller y te cuento que estas entrevistas van a estar en la segunda actividad del foro, donde sus exposiciones como profesoras, que son varios profesores y profesoras que han prestado su acuerdo para estas entrevistas,
permitirán entusiasmar a otros a contar sus propias experiencias. Y entonces sería muy interesante que puedas participar del taller también en el foro para seguir aumentando este conocimiento y compartiéndolo con otros, con otras, y entre todos construir la evaluación en el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan en contextos no presenciales. Gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos. Gracias.